Aquí nos hicieron una pregunta importante sobre el profeta Noé. Esa pregunta es bastante importante. ¿Acaso la esposa del profeta Noé fue salvada junto con el profeta Noé en el barco? Y eso va a ser injusto. ¿Cómo Dios va a aniquilar a todos los incrédulos y a esa mujer que es incrédula, Dios va a dar un privilegio por ser esposa de Noé? ¿Eso no se va en contra de la justicia de Dios? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver. El profeta Noé, ¿quién era? ¿Qué hizo y qué pasó con su esposa? Uno por uno. Vamos a ver. El profeta Noé, en árabe Nuh, era uno de los 5 hombres más importantes de Dios en la tierra. Profeta Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Moisés, Moshe, Moisés, Musa, Jesús, Isa, Masih, Jesucristo, y Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Son 5 hombres más influyentes de la historia según la creencia islámica. Se llama Anbiya ulul azm, los profetas con gran misiones. En Surat al-Baqarah, capítulo 2 del Sagrado Corán, aleya 213, Dios habla que Dios ha enviado a grandes profetas y ha enviado con ellos un libro que aquí en la interpretación dice se trata del libro de Noé, que coincidía con las enseñanzas islámicas. Quiere decir, el profeta no era musulmán. El profeta Noé era musulmán. El profeta Noé ha sido mencionado 43 veces en el Sagrado Corán. ¿Por qué tan importante? Primero, por su duración. Porque el profeta Noé, 950 años fue profeta. 950 años, eso es lo que el Sagrado Corán habla de él. 950 años hizo la difusión de la fe en la tierra. ¿Cuántos años duró él? Porque 950 era profeta, pero la vida de él, ¿cuántos años? Algunas narraciones hablan de 2500 años de la vida o algunos hasta 3000 años de la vida del profeta Noé. Entonces es como la mitad de la vida de la tierra estaba en la mano del profeta Noé. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué tan poca persona creyeron en él? Algunas narraciones hablan de 17 personas, algunos hablan de 50. Menos de 100 personas, así seguro. ¿Por qué? El Sagrado Corán habla de un dominio del demonio en la tierra. ¿Quién estaba al mando? La dinastía de los que eran seguidores de Caín. Caín, hermano de Abel. Caín, cuando mató a su hermano Abel, juró fidelidad con el demonio, con las instrucciones del demonio y el mundo oscuro, pudo formar un gran reino de Caín. En el reino de Caín, todos hijos eran hijos bastardos y la corrupción estaba por todo lado, la perversidad estaba por todo lado. Tenían un sistema educativo muy potente que en ese sistema educativo no permitían que alguien sea creyente. Era, imposible que el profeta Noé puede influir en ellos. Tenían el sistema de propaganda, algunas tecnologías desconocidas hasta hoy en día. Quiere decir, el sistema educativo de ellos era muy, muy prepotente. Pero ¿a qué construcciones habían llegado? Hoy en día, algunos hallazgos antropológicos que los científicos dicen ellos tenían algunas tecnologías desconocidas por nosotros. Y algunos dicen eran extraterrestres. Mentira. No es extraterrestre. No se trata de la civilización de los extraterrestres. Se trata del reino politeísta, corrupta, perversa de los seguidores de Caín en la tierra, que era con el apoyo del demonio. Ellos eran muy corruptos y muy avanzados tecnológicamente. Pero ¿qué tipo de la tecnología? No sabemos. Pero se sabe que eran muy avanzados, que tenían un control absoluto sobre el sistema educativo que tenía. El profeta Noé, en un informe que está hablando a Dios, dice, ellos son tan corruptos que si no vayas a salvar a los pocos creyentes que hemos conseguido, esos creyentes perderán la fe.
ellos corromperán a los creyentes. Y todo lo que nace entre ellos van a ser perversos. No hay excepción. Vamos a ver. Usted, por ejemplo, nosotros ahora estamos criticando la perversidad de la civilización occidental materialista que está en contra de Dios. Pero en esa cultura occidental, ¿cuántos millones de creyentes crecen? Quiere decir, sí que hoy en día el demonio está por todo lado, ideología de género, los malvados, pero aún, por ejemplo, usted va a ver la cuna de la civilización occidental que hoy en día es Estados Unidos, Francia, Inglaterra. En estos países tenemos grupos grandes de los creyentes, millones de los creyentes musulmanes, creyentes cristianos. Quiere decir, la perversidad hoy en día no es tan degenerada como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé era horrible. No, ni un creyente podría salir de entre ellos. Hoy en día millones son. Entonces, ¿qué pasó? El profeta Noé llega a un punto y dice, Dios, envía el diluvio, envía el castigo. Entonces Dios le dice al profeta Noé, muy bien, construya el barco. Empieza a construir los barcos y los grupos de los creyentes están esperando, pasa 40 años y no llega el diluvio. Un tercio o la mitad de los creyentes, por falta de la paciencia, pierden la fe. Cumple 40 años, no llega el diluvio. Después, el profeta Noé dice, Dios, envía el diluvio, envía el castigo a los... Y hemos perdido un grupo de los creyentes. Y Dios dice, tengan paciencia, 40 años más. 40 años más pasa y otra mitad o más de los creyentes también pierden la fe. Quiere decir, Dios solo quiere quedarse con los creyentes puros. Dios no quiere a los hipócritas que por algún interés se han acercado al profeta Noé. Varias veces Dios pone esa prueba. En cada una de esas pruebas, gran cantidad de los seguidores de Noé pierden la fe. Como en nuestro tiempo actual. En cada evento Dios hace esto. En Karbala, cuando Imam Hussein a.s. sale de ciudad de Meca, le siguen más de 5,000 para acompañar al Imam Hussein, porque piensan él va a ser gobernador. Pero cada vez que le llegan malas noticias, cada día un grupo abandonan al Imam Hussein. Hasta cuando Imam Hussein a.s. llega en la noche de Ashura a Karbala, está en Karbala, 72 compañeros le quedan para Imam Hussein a.s. Solo 72. El resto lo han abandonado. Lo mismo pasa al profeta Noé. Lo mismo pasará en el fin de los tiempos. Algunos que por interés se acercaron a la fe perderán el interés. O tienes que elegir entre Dios con sinceridad o buscando tu interés por hipocresía. Eso es la regla de Dios. Entonces le pasa también al Noé. El profeta Noé tiene varias esposas. En algunas narraciones habla 2, que en el texto árabe dice Amura y Rabia. Amura, la mujer creyente del profeta Noé, que su hijo es Sam, Cam, en árabe Ham, y Yafeth. 3 hijos son de la mujer creyente, Amura. La mujer que va a ser salvada es Amura, con los 3 hijos de él y con su familia. Y otra mujer del profeta Noé, que va a ser aniquilada, se llama Rabia. Y Rabia tiene un hijo, se llama Canaán. Canaán, el hijo incrédulo de la mujer incrédula, que es Rabia, ambos van a ser aniquilados en diluvio. Quiere decir, el profeta Noé no acompañó a ellos. En el Sagrado Corán, cuando el profeta Noé está hablando a Dios, cuando dice, oh Dios, mi hijo, habla de su hijo, y Dios dice, innahu amalun ghayru salih, eso no es tuyo, eso no es tu hijo. Innahu laysa min ahlek, innahu amalun ghayru salih. Entonces, cuando el profeta Noé dice, mira, mi hijo está aniquilándose, Dios dice, no es de tu familia, porque es un incrédulo. Es una obra del diablo. Es decir, cuando una persona, aunque es hijo del profeta, comete el pecado, la sangre no te salva, hermano. La sangre no te salva. Uno es descendiente directo del profeta del Islam,
es sayyid. La sangre no salva. Lo que salva es la obra. Dios dice, "Innahu amalun ghayru salih". Es una obra sucia. Es decir, es como un trapo. Con un trapo vas a limpiar cosas sucias, está en contacto con cosas contaminadas, el trapo va a ser una obra sucia. Un ser humano está en contacto con los demonios, con el pecado, con los perversos, es una persona pervertida, comete pecado, se convierte como un pedazo de la obra sucia. Es una obra sucia. Entonces va a ser aniquilado el hijo malvado del profeta Noé junto con esa esposa. En el Sagrado Corán usted va a ver las aleyas de Surat al-Tahrim, capítulo 66 del Sagrado Corán, aleya 10. Majma'ul Bayan, que es un libro de interpretación del Corán del gran sabio Tabarsi, tomo 10, página 64. Ruhul Ma'ani del gran sabio sunita Alusi, tomo 14, página 356. En gran sabio sunita Siyuti en su libro Dorarul Mansur, tomo 8, página 228. Ragheb Esfahani en su libro Mufradat Ragheb, página 163. Y Ayatollah Makarem Shirazi, que es Shia, en su libro La interpretación ejemplar del Sagrado Corán, Tafsir en Emuné, tomo 24, página 300. Habla de la historia de la esposa del profeta Noé, que fue aniquilado. El Sagrado Corán, en Surat al-Tahrim, capítulo 66, aleya 10, dice, es un ejemplo de las mujeres malvadas. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Dos ejemplos de las mujeres malvadas, de mujeres incrédulas, la mujer del profeta Noé y la mujer del profeta Lot. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. Eran esposas de dos hombres siervos bondadosos de Dios. فخانتاهما. Traicionaron a ambos. La esposa de Noé infiltraba información y lo daba a los enemigos del profeta Noé, y varias veces puso en peligro la vida del profeta Noé, y Dios lo salvó al profeta Noé. Y la esposa del profeta Lot hacía lo mismo. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Esto que ellas fueron esposas de dos profetas de Dios no les salvó para nada. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. A ambas se le dijo, entren, ingrésense en el infierno. Quiere decir, ambas fueron aniquiladas y castigadas. La esposa del profeta Lot no salió de Sodoma y Gomorra. Es una mentira de la Biblia que dice la esposa del profeta Lot acompañó al profeta Lot. Y después, como cuenta de hadas, solo por ver atrás murió. Es una mentira. No es así. La esposa del profeta Lot se quedó con Sodoma y Gomorra entre ellos y fue aniquilada. Profeta Lot no va a salvar a un incrédulo porque es su esposa, no. Tampoco profeta Noé no va a salvar a su esposa que es incrédula. Ellas se quedan y van a ser aniquiladas enseguida. Dios dice, a ellas, a ambas, se les dijo, entren en el infierno juntas con los que han ingresado en el infierno. Entonces, Dios no va a diferenciar, dar privilegio a una persona porque es esposa, porque es hijo de un profeta. No. Todo depende, es cuestión de la obra. Si tu obra coincide con la fe, estás salvado. Aunque tu sangre, no tienes ni una gota de sangre de los profetas, que todos nosotros lo tenemos, porque todos somos descendientes de un profeta, se llama Adán, y muchos de nosotros somos descendientes de Noé, muchos de nosotros somos descendientes de Abraham, y algunos en especial son también descendientes de Israel, Jacob, algunos como nosotros descendientes de Ismael, descendientes de Muhammad, descendientes de Ali y Fátima. Bueno, pero eso no nos salva. Ser descendiente de alguien no te salva, la sangre no salva. La obra y la fe te va a salvar. Este es un ejemplo que el Sagrado Corán te lo explica para que sepas. Entonces ya el profeta Noé tenía dos esposas. La esposa incrédula con su hijo incrédulo se quedaron en diluvio, murieron y entraron en el infierno.
La esposa creyente del profeta Noé, que era Amurá, con sus 3 hijos Sam, Ham, Cam y Yafeth, 3 hijos fueron salvados. Eso es, parte de esa historia que sabemos. Debería haber más detalles. Inshallah, en otras clases también vamos a hablar de eso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.